¿Sabes qué pasa realmente cuando la gente hace un viaje psicodélico? Eso muchos creen que es una manera de huir de sus vidas, pero en realidad es una conexión profunda con el ser. Hoy estas experiencias se están volviendo, pero nadie te dice realmente cómo navegarlas, qué es lo importante de ellas. No es solo el viaje, la integración es súper relevante. Bienvenidos a Viajes Lúcidos, donde tendremos invitados como periodistas, actrices, políticos, deportistas, ejecutivos, líderes de este país que nos contarán sus experiencias para que entendamos por qué ellos han llegado a estas sustancias y qué ha quedado de ellos para sus vidas. Hoy tenemos una mujer muy pragmática, directa y en ocasiones cruda, que ha desnudado todo un país, que lo ha puesto a abrir sus corazones, pero ella hoy viene a abrir su corazón para nosotros. Y es Eva Rey. Eva, ¿cómo estás? Un poco nerviosa, pero bien. ¿Cómo estás? Muy bien, bueno. Eva, vamos a empezar contándole a la gente que hiciste una experiencia con MDMA, que es un psicodélico empatógeno, que lo que hace es generar empatía, conexión, abre el corazón, que apaga el miedo, apaga la prevención y tiene uno conversaciones mucho más amorosas con uno mismo. Estuviste en un proceso de MD. ¿Cómo fue eso? ¿Por qué llegaste ahí? ¿Dónde estabas parada en ese momento en la vida? ¿Cómo tomas la decisión de llegar a ese proceso? Bueno, pues llego por una amiga, que aquí vamos a contar entre nosotros, que eres tú, Ajá. que me llevabas tiempo insistiendo en que precisamente como me has presentado como una mujer pragmática, creo que realmente yo soy mucho de cabeza y poco de corazón y le pongo mucho pragmatismo a mi vida y trato de ponerle siempre la razón a todos los hechos que pasan. Y estaba en un momento, pues no difícil, pero un momento un poco inestable. Eh, Sobre todo pues por la enfermedad de mi madre, que me tenía agobiada desde hacía un tiempito, pero además había tenido unas crisis de pareja, que me imagino que también pues en los momentos son normales. En el trabajo también estaba teniendo como, mejor dicho, un poquito de inestabilidad y se me juntaron bastante cosas al tiempo. Entonces tú me empezaste como a insistir, ¿por qué no hacemos esto? Eva, hazlo, verás que te encuentras contigo misma, vas a tener algunas respuestas, quizás debes de dejar de meterle tanta cabeza y meterle un poquito de corazón, tranqui, que yo te transito por ese viaje, porque a mí también lo que me daba un poquito de miedo, claro, yo no lo había hecho nunca, era perder un poquito como el poder sobre mí misma, porque a mí como soy tan controladora, El me control, me controlo a mí acuerdo que me misma. decías. Efectivamente, entonces me da un poquito como un poquito de miedo el descontrol. Pero bueno, me insististe, yo el MD también ya lo había probado, pero en rumbas, hacía muchos años cuando yo vivía en Londres, entonces dije, bueno, no perdemos nada, estoy con Paulina, voy segura, es mi safe place y nada, y lo hice para, no sé tampoco muy claramente qué decirte con qué expectativa iba. Iba a la expectativa de que tú ibas a estar ahí, de que me ibas a guiar y de si encontraba alguna respuesta a toda esa inestabilidad por la que yo estaba transitando. Si la encontraba, bien, ejercicio hecho y película ganada. Y si no, pues tampoco pasaba nada. Oye, experiencia nueva para probar. Así es que más o menos creo que fui un poquito por eso, porque estaba el lado emocional tambaleando, el lado laboral tambaleando y mi madre muy enfermita. Entonces yo creo que se me juntaron varias cosas ahí. Bueno, ahí tienes varias cosas que son muy importantes, pero voy a empezar por la primera. ¿Cuál fue el primer momento donde esa Eva súper racional llega y dice, hijo de pucha, me encontré con quién? O sea, ¿dónde te encuentras en otra situación? O sea, cuando entras y ya sientes el efecto de la medicina. Ah, ok. Bueno, mira, transité por varios estados, pero la verdad, voy a decirlo para todos aquellos que no lo han hecho y de pronto después de esto se quieran animar, muy desde la tranquilidad, porque uno va llegando, pero poquito a poco. No es que bueno, por lo menos en mi caso, yo no es que estuviera tranquilamente tumbada, escuchando la música que me estabas poniendo mientras me llevabas a ese lugar y de repente hacer así, ¡pum!, ya estoy. No, transité como despacio, pero me pasó que como estábamos en un lugar abierto, donde había mucha vegetación. Eh, Me acuerdo que, uy, me voy a poner a llorar. Me acuerdo que en algún momento empezó como eso, pues yo sentí, no sé si era real, yo sentí que como que empezaba a soplar una brisa y las hojas comenzaban, uy, me está temblando la mano, las hojas empezaban como a moverse y yo sentí que me estaba despidiendo de mi madre. Creo que eso fue hace un año, yo, pues ella estaba muy enferma, ya sabíamos que pues tarde o temprano eso iba a pasar, pero me despedí y mentalmente le dije cosas. Creo que fue un momento bonito que además luego lo hablé con ella. Pero sí, fue un momento triste, pero dentro de la tristeza como no te dejas imbuir tampoco como por ese sentimiento, sino desde la tranquilidad.
Entonces, pues, no sé lo que te digo, no sé si eso es real o no, pero a mí me pasó, yo sentí que ese movimiento de viento y esas hojas que se iban, era mi madre diciéndome de alguna manera, pues, que se estaba yendo. Entonces, pues, fue un momento muy emocional. Bueno, vas a Si poner ya que empiezo llorar. llorando, ya no sé cómo vamos a terminar dentro de 30 minutos. Cuando dices, yo no sé si era un momento real o no real, y después conversas con ella, se lo cuentas, ahí lo haces real. ¿Qué dice ella de esa situación? No, pues ella ha sido siempre una mujer muy conservadora y esos temas a ella como que no le molan mucho y es también muy como yo, bueno, era muy como yo o yo como ella más bien. Ella también es muy pragmática y de echarle mucha lógica a todo, pero ella no me dijo mucho tampoco, me dijo, Eva, nos estamos despidiendo desde hace rato ya, no le paró mucha bola. Yo creo que mi madre, durante todo este trayecto que ha hecho ella, interior de transitar sabiendo cuál iba a ser el final, ella trató de no darle mucha importancia al tema en el sentido de, pues esto es una realidad de lo que me está pasando y prefería enfocarse en otros temas y en otras cosas que echarle mucha cabeza y hablar de ese tema. O sea, ella prefería vivir el día a día, lo que estaba pasando y no darle mucha trascendencia. Entonces tampoco no ahondamos mucho ahí. Yo le conté y ella quedó tranquila y lo que te digo, me dijo, llevamos despidiéndonos ya mucho tiempo. ¿Ok? ¿Qué otros sentimientos salieron en ese viaje? O sea, pasó tu mamá, ¿qué más llega en ese viaje? Bueno, pues en ese viaje llegan muchas cosas, evidentemente, de mi pareja, pues porque nosotros hemos sido una pareja que hemos comenzado muy al revés, digamos. Ya mucha gente sabe que nosotros nos conocimos y al poquito tiempo nos quedamos embarazados. Fue una sorpresa para los dos, porque yo ya tenía más de 40 y tampoco lo estábamos buscando. Él ya tenía dos hijos mayores, pues, nos conocíamos de hacía un mes. Entonces no estaba en los planes, entonces empezamos un poquito la casita al revés, primero teniendo, o sea, construyendo desde el techo para luego poner los cimientos, entonces esos cimientos muchas veces no quedan bien instaurados. Yo soy una persona, pues no sé si difícil, pero soy una persona que tengo muy claro todo lo que yo quiero y cómo lo quiero y soy un poquito mandona y un poquito cuadriculada. Entonces también sé que estar conmigo no es sencillo y menos en esas circunstancias. Entonces reconozco que a veces pues hay choques donde yo impongo lo que yo quiero hacer y yo me acuerdo como que ahí también como que me reconcilié con Matías. Yo me acuerdo que yo salí de allá con la cosa de le tengo que pedir perdón, pero no porque hayan pasado cosas graves, sino pues porque yo sé que no le he puesto el camino muchas veces fácil. Entonces salí como con esa tranquilidad. Además me acuerdo que, claro, me imagino que eso es el inconsciente, me salió como una especie de predictor, era como el día que yo le dije que estaba embarazada porque nos hicimos la prueba juntos y en el predictor en vez de salir, claro, yo siempre he contado que además yo no estaba embarazadísima porque embarazada salió en letras capitulares. Me salió la palabra perdón en letras capitulares, o sea, yo en mi cabeza me salió un predictor con perdón. Entonces yo me acuerdo que después de eso fui y le dije, joder, perdón, porque sé que a veces soy muy impulsiva y soy mandona y tiene que ser toda a mi manera y no tengo paciencia y tal, y lo abracé y yo me acuerdo que ese día fue bonito. Y de ahí eso cambió, tu relación cambió un poco después de eso. Creo que los primeros días sí, luego yo ya volví a mi ser y ya vuelvo a ser yo otra vez, entonces pues, pero no, pero a uno sí lo hace pensar. Yo creo que, pues yo no sé si yo lo que quería también era que me cambiara, pero sí por lo menos a uno le hace recapacitar. ¿Qué pasa? Que uno sí dice, joder, pues si me di cuenta de esto, de pronto debo mejorar en esto y debo trabajar en esto, pero uno lo trabaja un día, 2 días se olvida de trabajarlo, yo soy un poquito así. Pero bueno, pero descubrí cosas de mí que dije, colega, igual tengo que, son pequeños llamados de atención que le tengo que poner atención, valga la redundancia, a estas cositas. Pero bueno, yo creo que sigo siendo yo en esencia, pero sí fueron toques de atención. Pero hay momentos en que te acuerdas y dices, pues Claro, pucha, yo tengo que acordarme de esto. sí, sí, sí. ¿De qué tendrías que acordarte? O sea, como qué son esos llamados de atención que dices, pues pucha, yo aprendí esto y yo debería tener esto en cuenta hoy, como que sos consciente cuando estás, no sé, comportándote, hablándote, relacionándote. Pues pasa que es muy difícil de trabajar, porque es que uno la personalidad, limarla es complicado y más a estas alturas. Pero, por ejemplo, yo soy muy reactiva, impulsiva, en el sentido de cuando alguien me dice algo que a mí no me gusta o estamos en una discusión, mi reacción siempre es no disculparme, sino defenderme. Incluso puede ser que defenderme atacando. Entonces, estoy tratando de hacer el ejercicio de que a veces me toca suspirar, me toca respirar y me toca escuchar, analizar
y ya después del análisis reaccionar y responder. Pero yo respondo de una, me pasa mucho. Pues, imagínate que el que nos está haciendo la entrevista es mi camarógrafo que se llama Diego, y Diego me sabe llevar. Diego y yo seríamos una muy buena pareja, porque Diego me deja explotar. Y cuando ya exploto, a los 10 minutos me calmo y digo, bueno, Diego, perdón, no sé qué, esto sí, no sé qué, pero mi primera forma es reaccionaria y Ok. es fuerte. Entonces es impulsiva. Entonces, no, sí, uno se da cuenta de cosas, lo que pasa que, bueno, luego también cada uno es como es y dependiendo de con quién estés, esa persona sabe llevarte o no y en eso consiste en las parejas, en que al final das con la persona que tu personalidad se acopla y que además te entiende y te sabe llevar. Pero es cierto que yo sí, tengo el defecto de que además yo lo quiero todo ya. Yo no tengo el don de la paciencia, a mí no se me otorgó. Entonces eso juega a veces a favor, pero también muchas veces en contra. Ok. Eva, la diferencia entre recreativo y terapéutico. Porque ya nos contaste que has hecho recreativo y has hecho MD en recreativo. ¿Cuál es la diferencia que ves entre terapéutico y recreativo? Hombre, claro, el recreativo lo he hecho siempre acompañada de gente. Entonces eso pues era yéndome de fiesta en Londres con mis amigos y nos íbamos a las rumbas, además nos íbamos a mucha discoteca gay, que a mí era la rumba que me gustaba en aquel momento. Siempre entonces el recreativo era bailando y soltando y además eso era sin alcohol y todo buen rollito, todo era querernos y decirnos cosas bonitas y era todo peace and love. Aquí has sido sola, contigo, pues acompañándome tú, a veces diciéndome algunas cosas, poniendo la música, subiendo, bajando, entonces tú me ibas llevando por esa transición, pero era sobre todo, además era sin hablar, o sea, en lo otro era todo expansivo, es superficial, porque en la rumba tú de lo que estás es, qué guapa estás, estamos pasando súper rico, estamos bailando, te quiero, pero no hay una profundidad ahí. En esto sí, porque era yo teniendo una conversación conmigo misma sobre todo lo que me estaba afectando en la vida en ese momento. Entonces son dos transiciones completamente diferentes. Lo que pasa es que lo que me gustó a mí de hacerlo contigo y de hacerlo con MD es que, aunque me dije cosas duras y vi cosas duras, esa despedida de mi madre, dándome cuenta de ciertas cosas de mi relación con Matías, uno lo hace desde lo bonito, o sea, no sé cómo decirte, me di cuenta de cosas que no son tan bonitas, pero uno lo hace como con una sonrisa, no sé cómo explicarlo, como si dejaras un poquito apartado el dolor a pesar de que lo tienes ahí. Eh, es como que ese escudo se cae, que luego viene, evidentemente al día siguiente vuelven otras sensaciones, pero en ese momento me pareció, pues yo lo viví así, entonces son dos experiencias completamente diferentes, por lo menos en mi caso. Y ahí es súper bonito que la gente lo sepa y es importante entrar a esas experiencias, ver que eso somos, en esencia eso es lo que somos, que la sustancia lo que hace es mostrarte eso que hay en ti, solo que cuando salimos de la sustancia lo importante es recordar cómo volver a ese espacio que alcanzamos. Entonces, esa dulzura existe en ti, ese amor habita en ti, ese cuando miras, yo que te conozco sé que eres una mujer muy dulce, que eres protectora, que eres cuidadora de los que amas y sabes volver a ese lugar, que eso es lo más importante que las personas deberían saber. Eva, en este país que has entrevistado a tantas personas y ya nos describiste la sensación de amor con la que uno se mira y mira la vida, ¿cierto? Con esos ojos del corazón. Tres personajes políticos a los que le darías MD y les dirías, oiga, venga, siéntese en un proceso terapéutico responsable, con una intención, con un proceso y una integración, que es el proceso de realmente de una terapia con psicodélicos responsable. ¿Qué tres personajes le daríamos MD? Qué pregunta. Bueno, el primero que se me viene a la cabeza, pero sobre todo porque, como siempre, enarbola la bandera de que no alcohol y no drogas y no legalización, y en fin, tiene un punto de vista muy conservador y porque además es muy cercano a mí, porque tenemos una relación de amistad. Abelardo de la Espriella, yo le recomendaría que se hiciera un viajecito. Me gustaría verlo en esa tesitura. Yo creo que le gustaría, yo creo que lo apreciaría. No creo que lo vaya a hacer, pero yo creo que le gustaría. ¿A quién más te diría que se la podría dar? Oye, te voy a decir que me va a matar, pero a Vicky Dávila también. Creo que le vendría bien, que ya que es toda aguerrida y toda peleona, ese momento de tranquilidad, de decir, guau, encontrarse consigo misma. Bueno, mentiras, igual los estoy diciendo y ya lo han hecho, no sé, también toca preguntarles. Nunca Claro, ya les preguntaremos, porque pero en vendrán muchos principio, más. sus banderas de campaña es todo lo contrario. Que Cepeda, no sé si habrá hecho, porque la izquierda pues es muy pro de ese tipo de cosas, pero a ver si se suelta un poco. Yo Ok. creo que sería bueno también. Y así de entretenimiento, ¿a quién le podríamos dar? Ay, no, este es porque sabe que lo amo y es mi amor platónico. Y es más, yo lo haría con él. Y yo creo que él sí ha hecho.
No sé si con Endí o con hongos o algo, pero yo estoy segura de que Diego Trujillo ha hecho cositas y yo me haría uno con Diego Trujillo. Tú quieres mucho a Diego, es más, Diego está dentro de la lista de los invitados que vienen para estos viajes lúcidos. Y estoy segura que te va a decir que sí, porque a él le encanta hablar de esos temas. Y además él habla de todo y es súper descomplicado. Pero me gustaría, me gustaría. Bueno, pues ya los llamaremos a ver si se animan. Bueno, cuéntanos para ti, que lo dijiste incluso cuando empezamos y nos estabas contando, ¿cuál fue ese principio y que no tenías muy claro qué querías de eso, pero qué sacaste, o sea, como algo que tú sacaste de ese viaje? Algo que digas, esto es lo que me quedó en el corazón de ese viaje. No, mira, ¿sabes qué me quedó? Me quedó, y es más, a día de hoy te lo vuelvo a decir y no descarto que de pronto un día me dé por volverlo a hacer, porque me quedó una sensación bonita de tranquilidad y paz. O sea, yo me levanté como que me había reconciliado, incluso sin haber visto a Matías y haberle todavía dicho perdón, me quedé reconciliada, como que darme cuenta de ciertas cosas, ya solamente con eso uno te sientes en paz contigo mismo. El poderme haber despedido de mi madre, aunque no me hubiera despedido, aunque hubiera sido una cosa mental, pero que luego lo hablé con ella, me parece que también me dio como paz. A mí como a veces me cuesta mucho, hablo muchas veces desde el ego y me cuesta mucho pedir disculpas y reconocer cosas, aunque luego lo hago a mi manera, pero así directamente a mí me cuesta mucho. Entonces sentí como una paz, porque como que pues eso, que había pedido, había hecho las paces con ellos, aunque fuera en mi cabeza. Y ese hacer las paces con ellos al final significa hacer las paces conmigo misma también. Entonces esa sensación de tranquilidad en el que yo habité todo ese día y quizás también el día después o los 2 o 3 días posteriores, me quedo con eso, me quedo con eso. Es decir, es un estado en el que uno puede estar, aunque le parezca que no, en esta velocidad de vida que llevamos y donde yo además, como te digo, soy tan reaccionaria que hay veces que me enfoco un poco en la mala energía, entonces, y me dejo llevar por ese momento. Creo que me quedo mucho con eso, en que uno puede estar en paz y en tranquilidad si respira de verdad. Eva, pues muchas gracias. Te quiero mucho y tú lo sabes, que te llevo mucho en mi corazón. Gracias por haber confiado en ese proceso que hicimos juntas. Gracias por contar esta historia, que yo sé que hace parte de tu corazón muy profundo y que llevamos mucho tiempo buscándola, pero pues no estábamos listos para hacerlo. Gracias por abrir digamos, estos viajes lúcidos y empezar a contar estas historias de manera responsable a la gente, un poco para desmitificar los psicodélicos y las plantas de poder, que sí pueden existir en nosotros y pueden tener contextos seguros. Pregunta última, ¿lo volverías a hacer? ¿Y ya estás lista para lo de la psilocibina? ¿Te acuerdas que te hablamos, era la psilocibina y me decías, no, ya no llego todavía? Por ahora creo que todavía no, pero oye, pero no voy a decir que nada, porque mira, al final hice el MD. Me gustó mucho esa experiencia, o sea, seguramente en algún momento, no sé si la psilocibina, pero la del MD estoy segura de que me gustaría volver a repetirla. No sé cuándo, pero estate tranquila porque cuando repita será contigo. Bueno, pues ahí te esperaré, obvio. Muy gracias Bueno, por la invitación y no, colega, pues yo sé que hay mucha prevención sobre el tema, pero yo sí creo que aquí te voy a echar un champuncito, oye, que para eso eres mi amiga. Que todos aquellos que estén pensando en que de repente les apetece hacer algo así y no saben cómo, cuándo ni dónde, que lo hagan contigo. Ahí luego me imagino que tú les darás las pistas de dónde te buscan, pero la verdad es una forma muy bonita de conectar con uno mismo y además desde la tranquilidad que tú das también, sabiendo lo que tú dices, que todos esos mitos no, o sea, es desde un lugar seguro y hecho con muchísimo cuidado y mucho mimo. Entonces, la verdad que seguramente lo volveremos a repetir. claro que sí. Amiga de mi corazón, te adoro. Mil gracias. Y ya vendrán otros invitados para que nos cuenten todas las historias, sus experiencias, buenas, malas, gente que se queda con las cosas aprendidas, gente que desaprende y no integra, todas las experiencias que hay alrededor de los psicodélicos, que es tan importante conocer, que es un mundo lleno de información, pero que es mejor estar muy bien informados. Entonces, gracias a todos y esto es un muy bonito comienzo. Gracias, Eva. Un besito. Besos.